Hola gente, ¿cómo están? Estoy acá hoy como host del podcast del Negro Suplementos y bueno, espero poder hacer tan bien el trabajo como el Negras, pero les voy a dar una super info. Tengo hoy una invitada muy especial. Ella es nutricionista, sí, hizo un máster en nutrición materno-infantil, o sea que hoy nos vamos a meter un poco en el mundo de lo que es antes de tener un baby, después de tener un baby y después de lo que pasa cuando ya nuestros babies son todos grandes. También tiene un posgrado en lo que es obesidad, hizo también una investigación en lo que es ganancia de masa muscular y demás en el embarazo. Así que le damos la bienvenida a nuestra Nutri, Ana Negrete. Ani, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Rosita, por la invitación. Y esperemos que sea una charla bastante amena. Amena, ¿verdad? Que aprendamos mucho, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea. Yo realmente estoy súper curiosa luego con todo. Vamos a ver si de repente más adelante me convierto en mami Rosita. Hasta ahora soy tía Rosita nomás, esperemos, ¿verdad? Por mucho tiempo más. Vamos a ver. Bueno, para comenzar este podcast y vamos a ponerle ya algo un poco saladito. Contame un poco, Ani, ¿cuál es el mito o digamos así, el consejo, el clásico consejo que en realidad vos querés agarrarte la cabeza y decir, Dios mío, una vez más, que siempre escuchás en el consultorio cuando te viene una embarazada? Probablemente sea que durante el embarazo tienen que relajarse y que comer todos los antojos que tengan, porque después ya eso se recupera. Pero hay que tener en cuenta que durante el embarazo, a pesar de que no hay que hacer una dieta estricta, siempre la calidad es súper importante en la alimentación. Principalmente más la calidad que la cantidad. Ok, ahí entonces sería el famoso de ahora en más hay que comer por dos. No precisamente es así. No precisamente. Yo te diría que no comer por dos, pero sí nutrir por dos. ¿Verdad? Ok. O sea, la cantidad muchas veces sí aumenta la necesidad energética, las necesidades energéticas de la embarazada aumentan en el embarazo, pero no tanto como la gente cree. Entonces, no es que se pueden ir todo y comer todo lo que quieran, porque también hay que tener en cuenta que hay ciertas patologías que también aumentan la predisposición en el embarazo, entonces hay que cuidar igual la alimentación, hay que principalmente que sea una alimentación suficiente. En proteínas, en micronutrientes, en hierro, calcio, por ejemplo. Ya, y decime, ¿cuál sería, digamos, el déficit ya sea de vitamina o en los análisis? Pues, supongo que seguro los haces análisis, te traen sus análisis. ¿Cuál sería el déficit que más encontrás en las embarazadas o en las que se quieren embarazar? Principalmente hierro. Hierro. Sí, o sea, es que acá en Paraguay hay mucha deficiencia de hierro en las embarazadas y es un suplemento que se suele dar mucho. ¿Y para qué serviría? ¿Por qué es tan importante el hierro en un embarazo? Y lo que pasa es que el hierro es súper importante para el oxígeno, ¿verdad? Que se transporta en la sangre, ¿verdad? Entonces, como la sangre también pasa de la madre al bebé, el bebé tiene un requerimiento mucho mayor también. Entonces, hay que hacer que le llegue a la madre y también al bebé, ¿verdad? Claro. Ah, mira, qué interesante eso, qué bueno el hierro, así que gente, anoten hierro, así que obviamente después también se pueden ir a consultar acá con Ani. Y estábamos hablando también de esto de cuando uno ya está embarazada, ¿verdad? De los cuidados y demás, pero cuando uno se quiere embarazar, planifica, porque obviamente sí hay veces que ocurren de repente sorpresitas, ¿verdad? Que así tipo, ay, me quedé embarazada, pero hay personas que sí lo planifican. Y decime, esto es importante planificar en base más que nada por la parte nutricional, o se puede, obviamente si uno se queda embarazada accidentalmente, digamos, eso se puede obviamente corregir también con la nutrición, si es que de repente tiene un déficit de hierro o no estaba esperando o tiene alguna enfermedad de base o demás. Primeramente, hablando de las mujeres que quieren embarazarse, lo ideal es que lo planifiquen por lo menos 4 meses, con 4 meses de anterioridad.
¿verdad? Porque hay un suplemento que es sumamente importante, que es el ácido fólico, y que muchas veces las mujeres en edad fértil no consumen. Y es muy importante porque apenas nosotros nos enteramos del embarazo, ya el tubo neural del bebé empieza a cerrarse, ¿sí? Y el ácido fólico ayuda a que se cierre ese tubo neural. Y si nosotros no consumimos ese suplemento, muchas veces no se cierra bien y empiezan a haber estos defectos congénitos, ¿sí? Qué bueno, importante saber eso. Mira, pues me encanta, estoy súper interesante. Sí, la verdad que me estoy enterando de muchísimas cosas que obviamente nunca vemos, ¿verdad? Y hablando de eso, hoy día, la era de la tecnología, la era de las redes sociales, de la generación de contenido, de información y todo eso, ¿ya te llegó alguien que te dice estoy consumiendo tal cosa porque vi que fulana de tal está consumiendo, porque vi que X influencer o lo que sea está consumiendo en su embarazo? Sí, y cada vez hay más, te diré. ¿Qué pasa Cada vez en todos hay los más. rubros, gente? Y el problema es que lo que puede servirle a una embarazada puede que no le sirva a todas. Siempre Ok, la suplementación claro. es individualizada, entonces hay que ir junto a un profesional y que te diga de acuerdo a tu condición médica, de acuerdo a tus análisis bioquímicos, A tu qué es historial lo que médico. realmente necesitas. Ya, sí, o sea, la nutrición siempre luego se dice que tiene que ser individual y obviamente entonces en una embarazada o una que quiere embarazarse es mucho más importante hacerlo personalizado. Exactamente. Y decime, ¿qué te parece a vos que de repente las redes están generando más información o más controversia con las informaciones? ¿Te llegó a pasar que alguien, no sé si decir la palabra discutir contigo sobre alguna información, pero que te dice, pero ¿por qué si ella le hizo bien y a mí, verdad? Con una paciente? Sí, me llegó a pasar que ya vienen las pacientes pensando una cosa porque ya investigaron o porque ya vieron videos en Instagram, en TikTok, ¿verdad? Sí. Y hay veces que sí son ciertas las informaciones que traen y otras veces no es tan así. Claro, Porque no es para su caso, por claro, ejemplo. o por ejemplo no está más actualizada esa información. Y que nosotros los profesionales en actualizaciones, en congresos, ¿verdad? En capacitaciones, vamos cambiando esa información que ya teníamos y que probablemente lo que antes era cierto ahora ya no. Entonces, siempre hay que ir junto a un profesional y bueno, puedes llevar lo que vos ya averiguaste, pero tenés que ver si es que realmente es así. Claro, como que saber si es o no cierta la información y si es un mito o una realidad, como decimos. Y si va contigo. Y se va contigo, realmente se va contigo. Hablando de congresos y disertaciones, vi que en el 2022 vos estuviste haciendo una investigación, o sea, habías hecho una investigación en el 2022, presentaste esta investigación en el 8º Simposio Internacional de Medicina y Ciencias de Salud de la Uninorte, y el tema es muy interesante, escuchen. Fue sobre la relación entre el índice de masa corporal preconcepcional, la ganancia de peso durante el embarazo y la aparición de diabetes gestacional durante la pandemia de COVID-19. Qué interesante realmente esto. ¿Cómo se te ocurrió, digamos, ese tema? Investigar sobre eso, ¿qué te llamó la atención o qué experiencia tuviste para hacer esa investigación? Y realmente te comento que mi papá trabaja, ¿verdad? En la Cruz Roja Paraguaya, entonces él me fue comentando que habían ciertos casos, ¿verdad? De embarazadas donde no se hacían, por ejemplo, no se les había medido el peso pregestacional, o ciertos casos donde no se tenía bien en cuenta cuánto ganó de peso. Entonces dijimos, eso está muy mal, son datos sumamente importantes que se tienen que tener.
sea, a una embarazada también se le hace la medición, esta antropométrica que nos hacen a todos, digamos. Ahora, pues yo a mí también me suele hacer mi Nutri. Sí. No, en realidad solamente se pueden hacer ciertas medidas. Pero sí, te ayudan. Pero o ya sea, te ayuda. sería importante hacerse. Sí, lo más importante es, por ejemplo, el peso con el que iniciaste el embarazo y el peso periódico, ¿verdad? Para saber si estás teniendo una ganancia de peso dentro de lo recomendado, si estás teniendo una ganancia de peso un poco excesiva, ¿verdad? Entonces ir ahí ajustando un poco el plan nutricional. ¿Y por qué es tan importante controlar esa ganancia de peso durante el embarazo? Porque como hablamos al inicio del podcast, el famoso comemos por dos o hay que comer por dos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre el peso de la embarazada con el bebé? ¿Por qué es tan importante eso? Muchas veces cuando hay una ganancia excesiva de peso durante el embarazo, se tiende a tener ciertas patologías como por ejemplo la diabetes gestacional. Y eso puede traer también consecuencias en el bebé. Empiezan a haber bebés macrosómicos, ¿verdad? Que quiere decir que tienen su peso más alto de lo que tendría que ser en su edad gestacional. O sea, sería un bebé gordito ya en la panza. Mira, o sea, influye mucho el peso de la madre en el peso del bebé. Ya, para que el bebé nazca sano, digamos que el famoso que decimos que lo único que quiero es que venga mi bebé sanito, ¿verdad? Influye mucho que una se cuide en el peso. Totalmente. Y también suele pasar que existe, no sé cómo se llama técnicamente, eso me vas a ayudar con el término, como que las mamás, tipo las anoréxicas embarazadas, tipo las que ya demasiado no quieren subir de peso o ya tienen demasiado miedo de subir a este peso, entonces ya dejan de comer o tienden a dejar de comer. Pregorexia se llama. Pregorexia. Es como una anorexia es una anorexia en el embarazo. Ya. Tienen miedo a subir de peso y muchas veces dejan de comer o, por ejemplo, se exceden con la actividad física. Y eso obviamente influye también en el peso y la salud del bebé, porque cuando dejan de comer lo suficiente, muchas veces no se llegan a las necesidades nutricionales. Hay déficit de vitaminas. Para el bebé y para la mamá, obviamente. Bueno, tú, hablando un poquito otra vez de tu investigación, vos hiciste esta investigación y este análisis durante el COVID 2019, ¿verdad? Sí. Que ya fue hace unos años, pero es increíble cómo, digo yo, esto ya es un comentario personal, como que sigue teniendo consecuencias esta pandemia que tuvimos, ¿verdad? Entonces, decís que, según tu investigación, la diabetes gestacional aumentó en ese tiempo. ¿Crees vos, o según tus estudios, ¿verdad? Eso fue consecuencia de quedarnos todo el día encerrados, de esa incertidumbre, de ese estrés, de me quedé sin trabajo, no sé qué voy a hacer, y justo me quedé embarazada, no puedo salir, no puedo caminar, no? ¿Tuvo que ver eso, ¿verdad? O el diabetes gestacional era nomás luego algo que en ese entonces aumentó debido a la información que tuvieron? O sea, siempre nomás luego hubo y en el COVID fue casi lo mismo, pero se sabía más, o en el COVID aumentó luego la cantidad de pacientes con diabetes gestacional. Siempre hubo diabetes gestacional, pero yo te diría que en esa etapa de confinamiento aumentó un montón. Por el estrés que había, por la alimentación que estábamos teniendo todos. Y también por la falta de control prenatal que tenían las embarazadas, porque disminuyó muchísimo. Ya no podían tener esos controles prenatales periódicos. Tenían a veces 1 o 2 controles prenatales. Entonces no había un seguimiento así muy cercano, no se sabía. Que obviamente no era culpa del profesional, sino que de la situación que estábamos pasando. De la situación en general, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Entonces eso ayudó a que tampoco se sepa en ese momento qué es lo que estaba ocurriendo con estas pacientes. Estaban llevando una mala alimentación, no podían hacer actividad física. El estrés también fue el estrés, porque la ansiedad hace que queramos comer más. Claro. El antojo
será duplicado. Exactamente. Dios mío, así que Dios mío, un aplauso para todas las embarazadas, todas nuestras embarazadas pandémicas, por Dios, en serio, los bebés pandémicos, admirable lo de ustedes, la verdad. Y hablando, cerrando un poquito, digamos, la parte de embarazo, para ir ya a lo que es el cuidado postparto, ¿cuál sería 3 consejos cortitos que me darías para una persona hoy embarazada que quiere generar ese hábito para cuidar su embarazo? Número 1, yo les diría que apenas sepan del embarazo, ya consulte con un médico, ¿verdad? Tengan su primer control prenatal, porque en ese control es donde uno sabe cómo está la embarazada y si es que necesita alguna suplementación, ¿verdad? En segundo lugar, que lleven una alimentación lo más natural posible, que no tengan tantos ultraprocesados. Y por último, si es que tienen el permiso de su médico, realizar actividad física. Ayuda, cada caso es único también. Genial, buenísimo. Y ahora vamos a hablar un poquito del posparto, cuando el bebé ya está con nosotros. Y hablando también de sobrepeso y demás. Hay muchos casos o muchas mujeres que tienen ese miedo, o ese no es miedo, es esa ansiedad por querer volver a su peso normal. Sí. Hay muchísimas. Y es normal sentirse así, o sea, es, digamos, parte del proceso. ¿Cómo cuidas eso con ellas? ¿Tiene que ver la alimentación o es un proceso supernatural? Yo siempre les digo a mis pacientes que tienen que pensar en que si 9 meses tuvo que tardar el cuerpo en adaptarse para el embarazo, en el posparto es igual. También el cuerpo necesita y merece ese tiempo para adaptarse en el posparto. ¿Y hay diferencia en una mamá que tuvo un parto normal y un parto cesárea? Sí, la recuperación es mucho más rápida si tuviera un parto normal, ¿verdad? Y de hecho que con la lactancia mucho más rápido incluso. Aquellas mujeres que tuvieron cesárea tarda un poquito más porque también por la cicatriz no pueden moverse mucho. También la alimentación cambia un poco, ¿verdad? Porque no tienen que generar dolor, no tienen que generar gases, ¿verdad? Entonces es un poco diferente los cuidados que tienen que tener si tuvieran un parto normal o parto cesárea. Y estuve leyendo, digamos, obviamente todavía no tengo la experiencia, pero estuve leyendo y me contaron también muchas amigas embarazadas o que ya tuvieron sus bebés, que se sienten un poco agotadas después de tener, y eso es normal, el agotamiento es normal. ¿Hay alguna suplementación, o nutrición que les pueda ayudar con ese agotamiento, o depende del caso? ¿Cómo sería? Porque es algo normal. Sí, famoso lo ve haciendo, vos no duermes más, o tenés que darle de mamar cada 3 horas y dormís menos que el bebé, el famoso dormir ya toda hora porque después ya no va a poder dormir, ¿verdad? Claro, y lo que pasa es que hay que saber que hay una alteración en el sueño, ¿verdad? Ya no dormís igual, dormís fragmentado, entonces no descansás lo mismo que descansabas antes. Y esa alteración del sueño provoca alteraciones también, y eso es lo que genera mucha fatiga, pero igual hay que hacerse estudios para ver si no hay alguna otra situación. Qué bueno, hay que anotar todo, gente. Yo estoy reanotando todo, así que en algún momento vamos a ver de por ahí, veremos. Y entonces hay también momentos en que, hablando un poco a través de la información de las redes y demás, ¿cuál fue, digamos, en tu experiencia, obviamente con tus pacientes, alguna dieta o algún plan nutricional que fue como agresivo, ¿verdad? O que vos dijiste, no, eso no hagas más, o que tuvieron, que hicieron, ¿verdad? Y que pudo haber afectado al bebé en ese momento o después del parto, ¿verdad? De repente que, como te digo, para poder volver a su cuerpo o algo así,
tratan de comer otra vez normal o normal en el sentido de menos o mucho más restringido o demás. Eso afecta en la formación de la leche, afecta al bebé también después del bebé haber nacido. Sí, afecta. Y no tuve ningún caso así, pero sí hay pacientes que, como dijimos, vienen con el miedo, ¿verdad? De ya quiero bajar de peso, ya quiero bajar lo más rápido posible. Entonces quiero hacer una dieta para bajar. Hipocalórica, ¿verdad? Hipocalórica, sí. Y yo les digo, bueno, en esta etapa no es lo ideal hacer una dieta hipocalórica muy extrema. Podemos hacer, pero una muy leve, porque también las dietas muy excesivas hacen que haya faltas de nutrientes. Y la calidad de la leche es súper importante, y eso viene a salir de lo que consume la madre, ¿verdad? Si la mamá está teniendo una dieta muy pobre, ¿verdad? Entonces así también va a ser su leche. Pobre en micronutrientes principalmente, que es lo que más... Que normalmente lo dicen que la leche es el alimento más importante para el bebé. Sí. Y las mamás que no están pudiendo dar de mamar porque existe de repente, y hay madres que se sienten un poco tipo no completas o culpables por no poder darle la leche a sus bebés. Eso afecta realmente la formación o los primeros meses de vida del bebé. Digo, para que justamente en nuestras mamis que nos están viendo, que están pasando por eso, le puedas dar un consejo o algo que hoy día creo que también ya tenemos mucha tecnología que te pueden ayudar en eso, ¿verdad? Sí. Lo que yo les diría es que se queden tranquilas, ¿verdad? Que puede pasar también que la producción de leche no sea la adecuada para su bebé, y en esos casos ahora ya hay muchísimas fórmulas, ¿verdad?, que pueden ayudarnos en estos casos, ¿verdad? No hay que desesperarse, pero sí hay que buscar ayuda, ¿verdad?, de un pediatra, un profesional, ¿verdad?, que les haga ver cuál es el adecuado para su bebé, ¿verdad?, para la etapa en la que está, etcétera. Y el famoso mito, voy a preguntar esto porque siempre me quise saber, y voy a aprovechar que estoy con la profesional, el famoso mito de las abuelas que hay que tomar la cebada para producir mucha leche. Ay, ¿qué te digo? Sí, es ahora lo ya, que encima más ahora se ya hay escucha. cerveza sin alcohol, gente. O sea, que ahora ya no es más por el alcohol, ¿entendés? O sea, uno ya puede disfrutar de su cebada. Ay, no, pero tengo que hacer mucha leche, ¿verdad? Es lo que más dicen las pacientes en consultorio. Y vienen luego así felices porque su abuela le dijo eso, ¿verdad? Claro. Yo les digo, bueno, no te quiero explotar tu globo, ¿verdad? Pero no hay un alimento específico que nos haga tener más leche. Ok, ¿verdad? ya. Es la alimentación en general, y principalmente cuanto más succiona el bebé y mejor, más leche vas a tener. Ah, mira, esa estimulación, sí, ese sí mito, ese no es un mito, eso es verdad. Eso es verdad. Ah, ok, Sí. ya. Bueno, Eso lo de es la verdad. igual no vamos a tomar. Sí. Igual nomás Perdón, tomen. pero... Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos. Ay, bueno, y hablando un poquito también de etapas hormonales de nuestra vida de mujeres, Dios mío, nosotras las mujeres pasando por todo, ¿verdad? Primero el tema de nuestro periodo, después con el embarazo, y obviamente la última parte que casi nadie habla, y creo que tampoco hay mucha información sobre eso, que sería la perimenopausia y la menopausia. Yo creo que no soy la única, que lo único que sabe es que ya no, obviamente ya no tenemos la menstruación y que tenemos mucho calor. O sea, que tienen mucho calor, que hay calores, que te sube la temperatura y listo, ¿verdad? Entonces, decime un poco, ¿en qué momento una mujer debería empezar a prestar atención más a esa perimenopausia? ¿Habría un cambio en su alimentación? ¿Tendría que hacer un nuevo plan nutricional? Muchas veces se cree que los sofocos es el primer síntoma de la perimenopausia, ¿verdad? Pero no es así. Hay síntomas que ya pueden venir mucho antes. Hay alteraciones en el sueño, los ciclos empiezan a ser irregulares, ¿verdad? Hay veces que tenemos más sangrado,
o más días, que eso es algo raro que hay que tener en cuenta. También, por ejemplo, hay fatiga o recuperación más lenta después del ejercicio. Entonces, esos son síntomas que ya tienen que darte un aviso. Y cuando dicen, porque tengo ya amigas también, ¿verdad? Y dice, estoy comiendo igual, pero subo de peso. O sea, yo estoy comiendo siempre lo mismo, como la misma cantidad de, no sé, la misma cantidad de huevo, la misma cantidad de leche, la misma cantidad de bananas, pero estoy subiendo de peso. ¿Qué es lo que realmente está pasando con su cuerpo? Y es que el cuerpo ya no es igual, ¿verdad? O sea, con la edad y al ir entrando a la menopausia, ¿verdad? Lo que ocurre es que el estrógeno va cayendo y eso hace que disminuya la masa muscular. Sí. Eso enlentece un poco el metabolismo y entonces el gasto calórico, o sea, lo que nosotros gastamos, las calorías que gastamos son mucho menores a las de antes. Entonces tenemos que hacer el doble de esfuerzo, más o menos, una alimentación diferente. Entonces no es igual que antes. Y esta pérdida de masa muscular es realmente, digamos, durante esta etapa, es un problema así como tal, como la gente cree, o es algo que es normal y se puede recuperar, se puede paliar, se puede ayudar. Es importante la pérdida de masa muscular y no ocurren todas, ¿verdad? Porque hay mujeres que también siguen haciendo la actividad física, manteniendo por todo este tiempo, entonces la pérdida de masa muscular es mínima, pero en la mayoría de las mujeres es grande la pérdida de masa muscular y esto se puede recuperar o se puede mantener consumiendo una buena cantidad de proteínas, realizando actividad física, entrenamientos de fuerza. Eso ayuda a que el resultado sea diferente. Y un plan nutricional, por ejemplo, para una de 40 años que está en la perimenopausia y que hace pilates, y una señora de 60 que nunca hizo actividad física pero ahora quiere empezar a hacer algo y también hace pilates, las dos hacen 3 veces por semana, ¿verdad? El plan nutricional varía en cada una de ellas, los requerimientos nutricionales son diferentes. Sí, son completamente diferentes. Siempre hay que individualizar un plan de alimentación, ¿verdad? Porque va a variar de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, también el estado de salud y el objetivo que tenga esa mujer. Por más que las dos, por eso justamente di este ejemplo, ¿verdad? Que las dos son compañeras de pilates, se van 3 veces por semana, ¿verdad? Solo que una tiene 40 y la otra tiene 60. Entonces, sí va a variar, probablemente. Ya, así que chicas, nada de pasarse su dieta, ¿ok? Tienen que consultar. Y genial, me encanta. Te juro que estoy re emocionada con este podcast, porque yo también me estoy informando, no saben lo mucho que leí para poder hablar sobre esto. Y la famosa, creo que todos la conocemos, la proteína en polvo, la famosa bien llamada whey. El whey te ayuda en la menopausia, bueno, vamos a empezar por atrás. El whey ayuda a las embarazadas, ayuda en el posparto, ayuda en la menopausia. Es un suplemento que creo que todos realmente terminamos consumiendo, ¿verdad? ¿En qué etapa es más importante tener este suplemento? Yo te diría lactancia y menopausia. Lactancia y menopausia. Es más importante en esas dos etapas. La lactancia porque durante el embarazo hay una pérdida de masa muscular, ¿verdad? Entonces, para recuperar y para mantener esa masa muscular es súper importante en esta etapa. Y en la menopausia, por justamente eso también. Que también hay una pérdida de masa muscular y también pérdida ósea. Entonces... Y para esa pérdida ósea, el famoso, ¿el calcio es lo que ayuda o sería alguna otra suplementación? Calcio, vitamina D y magnesio. Y magnesio, sí. Gente, anoten. Pero no anoten y no compren sin consultar. Por favor,
Anoten y vengan después a consultar. A consultar, por favor. Bueno, te voy a hacer algunas preguntitas justamente acá hablando de mitos y leyendas, ¿verdad? Así que una respuesta así como que más rápida para jugar un poco acá en este podcast. Lo que me escribieron, ¿la soja empeora los síntomas de la menopausia? Eso es un mito. Eso es un mito. Sí, porque la soja y sus derivados son súper importantes para los sofocos, justamente, para disminuir los sofocos. Sí, tienen una sustancia que se llama isoflavona, isoflavona. Entonces eso ayuda a disminuir los sofocos, a regular la temperatura. Ah, mira, así que mira qué interesante. Entonces, falso. Número 2. Después de los 45 años hay que eliminar los carbohidratos. Eso es mito también. Okay. Sí, porque los carbohidratos son importantes en todas las etapas. ¿Qué fobia le tenemos a los carbohidratos? Sí. A mí, Dios mío, yo tengo 34 recién cumplidos. Por cierto, el que todavía no me mandó el regalo me puede enviar. Y todos le tenemos fobia a los carbohidratos. Eso creo que es un miedo extremo y general. Hombres y mujeres, embarazadas o no. Y los pobrecitos de los carbohidratos son tan necesarios. El tema es que hay que saber elegir, ¿verdad? Cuáles son los de mejor calidad. Las frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, por ejemplo. Mira, otro. La proteína en polvo es solo para fisicoculturistas. No. En realidad es para cualquier persona que no esté cubriendo sus necesidades. De proteína. Sí. Ah, mira, ok. El colágeno reconstruye la masa muscular. Mito. Mito. Sí, porque el colágeno realmente vos sabrás que ayuda más a la salud de la piel, el pelo, las uñas, ¿verdad? Sí. Pero para la recuperación de masa muscular es más bien una proteína whey. Sí. ¿verdad? Una whey protein. Y aparte entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza. Justamente iba a decir, si bien en la embarazada tiene permiso de su médico, lo más importante sería un entrenamiento de fuerza. Y si una señora en la menopausia quiere empezar un hábito saludable, nunca hizo nada, lo recomendable, o sea, vos recomendarías que empiece con el clásico musculación. También. Siempre es importante la musculación. Uno más dice, ¿toda mujer menopáusica debería suplementarse? Probablemente sí. Sí, porque hay nutrientes que van a ser mucho más necesarios en esta etapa. Por ejemplo, calcio, sí o sí, magnesio, vitamina D, ¿verdad? Esos tres sí o sí para evitar la osteoporosis, osteopenia, ¿verdad? También es súper importante, por ejemplo, a veces el omega 3, porque hay más tendencia a tener una dislipidemia en esta etapa, ¿verdad? Entonces el omega 3 nos ayuda muchísimo. Y la misma pregunta, digamos, o el mismo mito para el tema de la embarazada. ¿Todas las embarazadas necesitan suplementarse sí o sí? También es verdad. Sí. La mayoría de las embarazadas necesita algún tipo de suplementación. Hablando, por ejemplo, del ácido fólico, tiene luego una recomendación muy clara que todas necesitan por el tema que te comenté del tubo neural. Y acá en Paraguay hay una deficiencia de hierro, ¿verdad? Entonces siempre se suele suplementar también hierro. Y vitamina D que... Acá en Paraguay nomás el tema del hierro, según lo que vos... Sí. Mayormente en Paraguay. Sí, yo creo que porque no comemos mucho berro. Bife de hígado. ¿Verdad? Bife de hígado cebollado con ensalada de berro. Bueno, algo que me hace acordar de mi abuela. Una consultita acá, una pregunta que también me estaban diciendo. ¿Qué tendencia nutricional actual, digamos, te preocupa más a modo general, ¿verdad? Tanto que afecte tanto a una que quiere concebir o a una ya persona mayor? Una, no sé,
hiperproteica, como vos decís, una hipocalórica, estás en la keto, la no keto, la que todo me lo como, ¿verdad? Esa soy yo. Pero algo que digas que se está, digamos, viralizando mucho, pero que no es así como tal, dice la gente. Yo te diría el ayuno intermitente, porque en esta etapa del embarazo, por ejemplo, hay que controlar mucho las glucemias. Y hay veces que, o sea, el ayuno no le va a todo el mundo. Si vos, no es malo, pero no es para todos. No es malo, pero no es para todos, exactamente. Y por lo menos para aquellas mujeres que ya tienen un antecedente, ya sea personal o familiar, de diabetes, pueden empezar a tener fluctuaciones en la glucosa en el embarazo. Y es bastante peligroso hacer ayuno intermitente sin un acompañamiento. Genial. Bueno, y ahora esta pregunta que también me dejaron aquí, dice, ¿qué es algo que el 90%, por dar un número, básicamente la mayoría, lo que quiere decir esto, de las mujeres cree sobre nutrición y es falso? Pero en general. En general. ¿Qué decís vos, según tu experiencia, lo que te vinieron ya? Porque, claro, vos atendés también pacientes embarazadas y no embarazadas, ¿verdad? Tenés de todo tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que más así, digamos, te vinieron y te dijeron, no, ahora el tema es tal cosa? A ver, yo te diría justamente la suplementación proteica, ¿verdad? Que todo el mundo viene creyendo que necesita una suplementación, ¿sí? Una suplementación proteica, y hay muchas veces que ya se llega con los requerimientos, ¿verdad? En el embarazo, por ejemplo, se suele llegar con los requerimientos o sea, con la comida en general, con las carnes, huevos, ¿verdad? Pero otro es el tema en la lactancia, en la menopausia, ¿verdad? En la etapa fértil de la mujer, ¿verdad? Entonces va variando. Y tampoco para todos es el mismo suplemento proteico. Eso también varía. Ya, claro, porque sí vi que justamente acá en el negro tenemos la completa que le decimos, ¿verdad? Que es la isolada, la hidrolizada, de todo eso. Te hablo ya de los polvos proteicos directamente. Algunos creo que tienen más carbohidratos, otros tienen menos azúcar. Algunos no tienen lactosa, por ejemplo. Exacto, que son para aquellos intolerantes. Ya, genial. Así que bueno. Muchísimas gracias, Ani. Creo que la verdad que aprendimos muchísimo, ¿verdad? Si quieren, de por ahí tienen más preguntas sobre el tema, si les interesó algo, alguna de las preguntas o algún tema específico, pueden obviamente escribirnos en los comentarios, y de por ahí Ani viene otra vez a respondernos las preguntas, las dudas. Síganle en las redes, también a Ana Nefrete. Y muchísimas gracias, Ani. La verdad que a mí me encantó, me enteré de muchas cosas que no sabía. Lo de la cebada, gente, ustedes omitan nomás, ¿ok? Sigan tomando cervecita sin alcohol, pasa nada. Sin alcohol, por favor, sin alcohol siempre. Y bueno, te agradezco muchísimo. Y no se olviden de compartir también nuestro podcast por ahí con alguien que quiere tener bebé, que está embarazada, que ya tuvo bebé, o con sus amigas. Y bueno, eso es todo. Gracias, Ani. Muchísimas gracias a vos y a El Negro también por la invitación, ¿sí? Cuando ustedes quieran. Sí, nos vemos entonces la próxima, y nos vemos también en el próximo capítulo de este podcast de Team Bro. ¡Yay! ¡Aplausos!